¿Estás buscando películas, vidas de santos, documentales, talleres, conferencias y contenido seguro para los niños? Llegó Fanflix, la plataforma católica número 1 en Latinoamérica. Vive la experiencia de un encuentro con Dios a través de cientos de contenidos para toda la familia. Disponible en tu celular, tu computadora o tu pantalla. Suscríbete hoy mismo en fanflix.mx con el cupón Ver y Creer y obtén 30% de descuento en tu suscripción anual. Sí, yo le recomiendo mucho que se acerque a Fanflix y que se suscriba a Fanflix y que apoye estas iniciativas católicas en vez de andar ahí con Netflix y cosas así. Allí encuentra películas, series, conferencias, retiros, una serie de programas de contenido totalmente católico. Y además hay que apoyar estas iniciativas. Sigo conversando con Adolfo Ruiz Guzmán acerca de la transfiguración. Querido amigo, yo quiero insistir un poco en lo que empecé con el programa. Leemos en el Evangelio cómo es que Jesús se transfiguró a Pedro, Santiago y Juan. ¿Podremos leer en nuestras vidas cómo es que el Señor se nos transfigura? Sí, claro. A ti, a mí, a quien nos está viendo y oyendo. ¿Sigue sucediendo esto? Todos los días, o sea, porque al final esta parte de la transfiguración pues es la vivencia de la experiencia personal que tú tienes de Dios, de ese momento en el cual te sentiste tocado y te sentiste que no estabas solo. Y esa es una de las cosas que también vale la pena recordar, el sentido también de la transfiguración, de lo que nos recuerda. El Señor se transfigura con estos tres camaradas, pero luego esos a su vez no le iban a transmitir lo que significó posteriormente lo que vendría. Habíamos dicho que viene la pasión, pero también les recordó, tengan la luz, tengan esta experiencia de lo que significa el cielo, porque van a venir momentos de dificultad. Y cuando ustedes estén en la duda, como le pasó a Pedro y Andrés, que cuando empezó todo el problema de la crucifixión, bueno, pero piernas, ¿para qué te quiero? Y el único que sí lo valoró dentro de su corazón fue Juan, porque se quedó ahí al lado de la cruz, porque sabía que eso era pasajero, sabía que eso no era la derrota, sino por el contrario era la victoria. Y no solamente eso, sino que posteriormente se llevó a la Virgen a vivir con él, la protegió, cuando en la cruz le dice, ahí está tu madre, ahí está tu hijo, y se la lleva. Y pues y él le toca predicar por muchísimos otros lugares donde él no se hubiera imaginado, donde él pues nos dejó textos importantísimos, pues su mismo evangelio, pero también el Apocalipsis, pero donde él recordó esta parte. En el momento donde yo tenía que dar ese sí radical en el seguimiento a partir de la escucha del Señor, de esa manifestación que Dios tuvo conmigo para decirme, sigue adelante. No hay nada en esta vida que pueda suceder que si vamos de la mano no podamos sortear juntos. Recuerda esa experiencia de cielo que vivimos tú y yo, ese instante donde yo te hablé, donde nos entendimos, donde tú te aceptaste que eras mi hijo y tú aceptaste que yo soy tu padre y que no te voy a soltar jamás. ¿Sabes que yo encuentro algo parecido, el relato en el Evangelio de la Transfiguración y el relato en el Nican Mopogua de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, como Juan Diego describe, y reverberaban sus vestidos, ¿no? Y las nopales parecían esmeraldas y la tierra como oro, y el de la Transfiguración, de sus ropas salía luz y reverberaba. Entonces, es muy parecida. Pues es que hay que recordar que uno de los elementos para que nosotros podamos entender algo, el proceso de conocimiento del hombre requiere los sentidos. Entonces requiere esa sensibilización de nosotros para poder todavía alcanzar a superar esa capacidad de asombro que tenemos. Y es uno de los problemas que tenemos, donde para muchos jóvenes no hemos alcanzado a dar ese mensaje que Dios les siga sorprendiendo todos los días. Y ahí es donde vienen los problemas de sinsentido, es donde vienen las dificultades, donde vienen los problemas, donde viene la tristeza, donde viene la angustia, donde viene la amargura y viene la desesperanza, donde no encuentran esa capacidad de que Dios les sorprenda todos los días, que salga a su encuentro. El mensaje de Jesús es un mensaje que está destinado a los, hace rato lo decíamos entre broma y en serio, pero el mensaje de Jesús está destinado para aquellos que seguimos siendo jóvenes de corazón. Porque no perdemos el brío, no perdemos la fuerza, no perdemos el ímpetu, no perdemos las ganas de seguir luchando y de decir, vale la pena al final todo.
todo vale la pena por el hecho de estar con Jesucristo. Vivimos hace poco las experiencias de asesinatos de sacerdotes en México, vivimos experiencias de sacerdotes asesinados en otros lugares por vivir la fe, pero eso nos va a llevar a la parte de la transfiguración, y esa es una de las cosas que debemos de regresar como sociedad mexicana, a entender el señorío de Jesús. Y ahorita tú hablabas del Nicán Mopogua. México no se ha ido a la catástrofe gracias a que está Nuestra Madre Santísima aquí. Sí, no se ha ido a la catástrofe todavía, gracias a que Nuestra Madre Santísima está aquí todavía. El Evangelio no dice cuál es el monte de la transfiguración, pero una antigua tradición dice que es el monte Tabor. ¿Vamos allá? Vamos, para conocer el lugar donde hasta arriba los franciscanos, la custodia franciscana de Tierra Santa, edificaron una iglesia, la iglesia de la transfiguración. Aunque en los evangelios no se menciona el nombre del monte en el que tuvo lugar la transfiguración del Señor, una antigua tradición sitúa el acontecimiento en el monte Tabor, de 400 metros de altura y localizado a 17 kilómetros al oeste del Mar de Galilea y al este del Valle de Jezreel. En el siglo IV, Santa Elena, madre del emperador Constantino, hizo edificar una basílica en el sitio, de la que actualmente solo queda un pavimento en mosaico, varios capiteles, fragmentos de columnas y una parte del cementerio de los monjes que allí habitaron, consistente en una pequeña gruta excavada que aún conserva en un muro algunas inscripciones en griego y monogramas con cruces. A partir del año 1101, durante las cruzadas y mientras duró el reino latino de Jerusalén, se estableció una comunidad de monjes benedictinos que restauraron el santuario y edificaron una abadía protegida por una muralla fortificada. En el año 1200, el sultán Malek al-Adel atacó la abadía y en 1211 la convirtió en una fortaleza. En 1263, el sultán al-Zahir Baibars atacó la fortaleza que los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén estaban construyendo y la hizo derruir junto con la basílica y la abadía. El monte Tabor quedó desolado hasta que los frailes franciscanos, custodios de Tierra Santa, obtuvieron el terreno que les fue donado por el emir druso Fakhr al-Adin en 1631 y, consolidando las ruinas existentes, se establecieron en un sencillo convento hasta que a principios del siglo XX pudieron ampliarlo y edificar sobre los vestigios de las dos primeras iglesias, incluyendo en lo posible sus vestigios, la actual basílica, de planta de 3 naves, proyectada por el arquitecto Antonio Barluzzi y concluida en 1924. Al término del relato de la Transfiguración, uno de los versículos más bellos del Evangelio nos inspira el anhelo de que nos suceda lo mismo que a los apóstoles que fueron testigos de la Transfiguración. De pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Vamos ahí, Adolfo. Sí, eso Hay que ir allí al monte Tabor a ver si se forma una nube de pronto y escuchamos una voz que nos diga, escúchenle. No le tientes porque no vaya a ser. Pero sí. Yo creo que esas experiencias también son las que te cambian la vida, ¿no? Yo tuve la suerte de poder estar por allá y colaborando con el nuncio apostólico que ya murió. Él te decía, o sea, yo creía en Jesucristo, pero como una especie de fantasma entre las nubes. Y es aquí cuando entendí que Cristo fue persona. ¿Te refieres a Justo Muyor? No, a Pietro Zambi, Monseñor Pietro Zambi. Ajá. Y que luego que fue antecesor de don Christophe Pierre ahora en Estados Unidos. Ajá. Un hombre muy sabio y muy santo, la verdad. Estuvo muchos años en Tierra Santa. Pero esa parte, ¿no? Lo que decíamos de recordar la parte de cómo necesitamos esa juventud, ese ímpetu para poder acercarnos a Jesucristo, porque el mensaje se sigue renovando, es un mensaje nuevo y es un mensaje totalmente revolucionario, de cuando hablamos desde el punto de vista del amor, pero no desde el punto de vista de la demagogia, sino de lo que significa la parte del amor, del buscar el bien del otro. Eso es de verdad que es un mensaje radical y es un mensaje revolucionario, que esto nos lo recuerda también la parte de la transfiguración.
No te olvides, o sea, lo que viviste aquí, lo que experimentaste aquí, sal al encuentro de tus hermanos, búscalos en la bajada que mencionábamos de estas dos palabras, de subida y bajada. Ya tuve la experiencia de la subida, me costó mucho trabajo llegar ahí. Tuve la recompensa de poder experimentar ese pedazo de cielo, de poder contemplar a nuestro Padre Dios, de poder contemplar a su Hijo. Seguramente el Espíritu Santo por ende estaba ahí, que es lo que te iba a dar la fortaleza para ir a predicar. La plenitud de la ley y la plenitud en la parte del anuncio lo íbamos a ver ahí, y eso no lo podemos callar. Y ahora viene la parte del descenso, donde ahora yo lo voy a comunicar a todos aquellos que se acerquen, y ni siquiera tengo que hacer grandes aspavientos, sino tengo que ver cómo me conduzco yo con mis hermanos, y esa es la parte más difícil. Pues ya viste que llevas 1 hora haciéndolo. Pero eso es pero me refiero a la parte de la vida cotidiana, con los que más trabajo te cuestan, en la realidad, en cómo te acercas a tus compañeros de trabajo, que tengas esa capacidad de formar una mística en el Señor, de que se den cuenta de que ahí hay algo especial. No lo tienes que andar diciendo, pero sí con tu testimonio que arrastre. Eso. ¿Cuánto, cuánto encontramos en esta solemnidad de la transfiguración del Señor? Veamos qué nos dice el Evangelio. La palabra de Dios para hoy, este domingo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos son aquellos a quienes su señor, al llegar, los encuentra en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. En este texto, Jesús nos dice que nuestro Padre del Cielo tuvo a bien darnos el reino. Por eso tenemos que estar siempre preparados para recibir al Señor, porque volverá cuando menos lo pensemos. Por eso nos conviene estar atentos a lo que pasa en nuestra vida y en el mundo para responder con acierto. El cuerpo, la inteligencia, la salud y todos los bienes que creemos merecer son dones de Dios para glorificarlo y servirlo mejor en los demás. No los malgastemos, simplemente somos administradores de lo que Dios nos ha confiado. La palabra del Señor para este domingo, el Evangelio de hoy. Vamos llegando a conclusiones con nuestro querido Adolfo Ruiz Guzmán, liturgista, que tan profundamente nos ha explicado toda esta festividad, esta solemnidad de la transfiguración del Señor. Pues como una pregunta final, querido amigo, ¿cómo vivirla hoy? Con alegría. Yo creo que esa es una de las grandes señales, el hecho de saber de que Dios habita en tu corazón,
que vives con alegría, que vives con sencillez, que vives con simplicidad, que tienes una capacidad de abrazar a todas las personas, aunque las que te caigan mal, pero pues son a las que más te vas a esmerar. Pero yo creo que uno de los grandes signos que nosotros debemos entender es que habita la paz en tu corazón. Y como fruto de esa paz, pues va a ser la alegría, el hecho de que puedas ir transitando por todos lados, que con tu ejemplo, con tu caminar se den cuenta de que el Señor habita en tu corazón y no tienes que andar como campana por todas partes diciendo, yo soy del Señor o algo así, no, sino que se note en la forma en que te relacionas con los demás. Y también yo creo que la transfiguración hay que recordar que es una invitación al hecho de que nadie puede sentirse excluido. Nadie puede sentirse fuera de la iglesia, nadie puede tampoco tener el señorío de decir quién sí se va a salvar, quién no se va a salvar o ese tipo de cosas, sino recordar que el llamamiento de Jesucristo está para todo aquel que lo busca de corazón, para todo aquel que quiere experimentar ese amor que es gratis, que viene desde toda la eternidad y que quiere abrazarnos con ese amor de Padre, con el hecho de saber, escúchame y pon en tu vida mi llamamiento. Pon en tu vida tu centro, que sea yo tu centro, y lo demás viene por añadidura. Lo que les decía hace rato, si hoy te sientes triste, acércate al Señor, vive esa transfiguración, estás ahorita en el camino, en el monte para acercarte a Él, vas a llegar a Él, no te desanimes, no te desesperes. A veces la vida nos va llevando por dificultades complicadas, por situaciones en las que nos podemos seguir marginados, en las cuales nos podemos sentir desesperados, y en la cual nos puede doler muchas cosas, pero recuerda que llegarás a ese monte Tabor donde vas a encontrar tu transfiguración personal. Ándale. Y vas a aprender a ver la vida de otro modo, llena de amor, de alegría y sobre todo de fe y de esperanza en el Señor. Muchas gracias, querido Adolfo. A ti siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Vente más seguido. Pues ya sabes la gente me para en la calle. Oye, ¿por qué no va Adolfo? Gracias. A ti, muchísimas gracias y a todos. Pues mire, yo tengo una breve palabra también. La transfiguración del Señor debe tener como consecuencia la transformación nuestra. ¿Transformación en qué? En una mejor persona. Ser una mejor persona para el Señor, ser una mejor persona para los demás y, ¿por qué no?, ser una mejor persona también para uno mismo. Gracias por habernos acompañado. Feliz domingo, feliz semana. Dios le guarde. Gracias.